Y aquí estamos el segundo día explorando Tokio, amigos. Vean mi cara, porque vean nomás en dónde estoy. Miren, para muchos van a ser unas simples escaleras, pero muchos otros me entenderán. Y bueno, amigos, el día de hoy les tengo un gran itinerario preparado, o sea, aparte de esta gran visita, ahorita también voy a ir a algunos cafés, unas tiendas, también en la noche voy a visitar uno de los barrios más icónicos nocturnos, donde hay muchos bares, y bueno, ya les estaré platicando un poquito más. Créanme que estoy muy emocionada, así que vamos a comenzar. Les voy a dejar el nombre del lugar, lo tienen que buscar por el nombre del templo que se encuentra a un lado, y también les voy a dejar el nombre de la estación de metro donde se tienen que bajar. Oigan, yo me sentí la más Mitsuha, o sea, iba subiendo las escaleras y hasta volteé así como... pero no estaba Taki. Oigan, la verdad, me piñé mucho, me emocioné. Y ahorita, pues, está haciendo mucho calor, pero pues me gusta caminar y hay como un parquecito, entonces... O sea, hay un parquecito en medio al siguiente lugar a donde voy, que también es como santuario tipo templo, y pues ya se los iré mostrando. Mi siguiente parada es otro lugar muy icónico en Tokio. Se llama Santuario Meiji y es un lugar súper bonito y tranquilo, perfecto para alejarse un poco del bullicio de la ciudad. Este lugar está dedicado al emperador Meiji y su esposa, y es un lugar muy visitado tanto por locales como por turistas. A este tipo de puertas en Japón se les conoce como tori. Este de madera es uno de los más grandes del país, y pasar por debajo significa dejar atrás el mundo terrenal y entrar a un espacio sagrado. En el camino vas a encontrar estas coloridas barricas de sake y vino. Estas son ofrendas que los productores de sake de todo Japón hacen al santuario como muestra de gratitud y respeto. Aquí ya nos encontramos en el edificio principal del santuario. Aquí es donde la gente viene a orar por buena salud, suerte y felicidad. Les voy a decir cómo se hace una oración al estilo japonés. Primero vas a hacer una reverencia, luego vas a lanzar la moneda a la cajita de ofrenda. Haces 2 reverencias más, aplaudes 2 veces y terminas con otra reverencia. Aquí y en muchos otros santuarios sintoístas de Japón hay una tradición de escribir deseos en pequeñas tablitas de madera llamadas ema. Lo primero que tienes que hacer es comprar tu ema, que cuesta entre los 500 y los 1000 yenes. Luego vas a escribir tu deseo y lo vas a colgar en el lugar designado. Y regularmente los sacerdotes del santuario van a hacer oraciones para bendecir tus deseos y le piden a las deidades que los cumplan. Y antes de irte no olvides pasar por tu Goshuin. Estas son estampas que se otorgan en todos los templos y santuarios de Japón. Cada uno es único y tiene la información del templo que visitaste. Es excelente para llevarlo de recuerdo. Muchas personas tienen un librito donde van recolectando sellos de cada templo, o puedes comprar una hoja por separado. El costo puede variar, pero la pura hojita vale 500 yenes. ¿Quién no ha soñado en comer ramen en Japón? En mi siguiente parada vine a visitar este restaurante. Creo que lo encontré en alguna recomendación en algún video. Lo tenía guardado en mi lista y según me habían dicho que tenía muy buen ramen. Aquí fue la primera vez que vi esto, en donde tienes que ordenar en la parte de afuera en una maquinita. Pero esto es solo si lo haces con tarjeta. Yo pagué en efectivo, así que entré rápido. Como venía sola, me sentaron en esta barrita enfrente de la cocina. Sobra decirles que esto estaba delicioso. Me pedí el ramen especial y puedes elegir el tipo de noodles y el tipo de caldo que le quieres poner. Yo elegí un caldo cremoso picante y no saben qué cosa tan rica. La mesera me dio este babero de papel para ponérmelo y yo dije, ay, no creo que lo necesite, pero amigos, qué bueno que me lo puse porque hice un desastre con el ramen. Apenas estoy aprendiendo a usar los palillos. Y otra cosa que tenía en mi lista era visitar la tienda de One Piece, que me di cuenta que estaba cerca del restaurante. En mi video pasado visité una, pero creo que esta es más grande, así que fui a la tienda y sin querer terminé en el famoso crossing del barrio de Shibuya. En una de las esquinas del crossing van a ver un letrero enorme de One Piece, así que no hay pierde. La tienda está hasta el último piso, así que van a tener que subir muchas escaleras. En la
estación más cercana se puede ver el cruce de personas. Este es uno de los más concurridos del mundo. En puro enfrente hay un Starbucks donde muchas personas suben a ver, y en ese letrero amarillo donde dice stop está la tienda de One Piece. Y los árboles que están del lado derecho es donde se encuentra la famosa escultura del perro Hachiko, una escultura que representa la lealtad y la devoción. Shibuya es uno de los barrios más famosos y vibrantes de Tokio. En este barrio vas a encontrar de todo. Es un lugar muy comercial, así que vas a encontrar muchas tiendas, muchos cafés y restaurantes. Aquí realmente puedes ver el bullicio de la ciudad, pero definitivamente hay muchas cosas que ver. Aquí puedes ver una perfecta mezcla de la tradición y la modernidad de Tokio. Ver las luces de los restaurantes y las tiendas es realmente un espectáculo. A mí me tocó que hubiera un evento, no sé qué estaban celebrando, pero todas las personas estaban bailando y fue algo increíble. Yo no alcancé a ir, pero les recomiendo que vayan al Shibuya Sky para que puedan ver vistas de la ciudad. Y antes de irme de Shibuya quise probar estos panecitos esponjosos súper ricos. Ese día tomé un tour por la noche para conocer el barrio icónico de Shinjuku. La primer parada fue en el ayuntamiento de Tokio para poder ver el show de luces. Este se hace todos los días de 7 a 9 de la noche. Lo mejor es que puedes subir al edificio donde hay un mirador a toda la ciudad. Este es gratuito. Después de esto nos adentramos más en el barrio de Shinjuku, donde se encuentra la zona roja de Tokio. En esta zona puedes encontrar muchos casinos y karaokes, así que es muy normal ver uno que otro japonés borracho por ahí, ya que aquí se acostumbra mucho que después de la larga jornada laboral, ir a un bar y terminar en un karaoke. También en esta zona hay muchos lugares donde las personas pagan por compañía. Bueno, aquí ya se imaginarán, pero literalmente también hay personas que solamente pagan por compañía para tener con quién platicar. Y hay una industria tanto de hombres como mujeres. Es impresionante lo normalizado que está esto, ya que si vas caminando por la calle vas a ver estos centros de información con chicas disfrazadas que se hacen llamar hosts para atraer clientes. Lo triste aquí es que puedes encontrar personas de todas las edades. Esto es algo muy característico de la cultura en Japón. Aquí también pueden encontrar esta callecita estrecha que está llena de restaurantes y bares. Fue de mis zonas favoritas y vas a encontrar muchos estos restaurantes con parrillas, así que puedes probar las famosas brochetas que son muy de la gastronomía japonesa, o puedes simplemente tomarte una cerveza o un rico sake para conocer personas. Gracias por ver este video, no olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse. Ya nos veremos, hasta la próxima.